Hola, hola mis chicos, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Hoy vamos a hacer la solución de los ejercicios correspondientes a la semana 10. Pregunta número 1. Nos piden marcar cuál sería la alternativa correcta de los siguientes enunciados. Las velocidades de reacción son funciones de las concentraciones de los productos. Como sabemos, la velocidad de una reacción química se calcula como la constante multiplicado por las concentraciones de los reactantes, no de los productos, así que esto sería falso. El tiempo de vida media es una constante para cualquier orden de reacción. No, esto es falso porque es constante para las reacciones de orden 1. La energía de activación se calcula como la energía del complejo activado menos la energía de los productos. No, esto es falso. Recordemos que cuando se realiza la gráfica, tenemos aquí la curva, comienzan los reactantes, aquí se encuentra el complejo activado y lo que llamamos energía del complejo activado viene a ser desde la energía de los reactantes hasta la energía del complejo activado. Entonces, la energía de activación es la energía del complejo activado menos la energía de los reactantes y no de los productos. Esto es falso. La concentración de productos aumenta conforme avanza la reacción. Eso es verdadero. Si analizamos la gráfica de concentración versus tiempo, sabemos que en la cinética los productos, la curva va de esta manera, lo cual indica que a medida que va pasando el tiempo, la concentración va aumentando. Y eso sí es correcto. A mayor energía de activación, o sea, cuando más es este valor de la energía de activación, significa que más alto el punto del complejo activado, mayor será la velocidad de reacción. No, falso, porque si es más alto la energía de activación, para que llegue a ese valor demora más y por lo tanto la velocidad es más lenta. Así que este último enunciado es falso. Todos estos corresponden a la teoría de cinética. Clave en la 1, la alternativa dada. Pregunta número 2. Nos hablan sobre los pesticidas y el riesgo que tiene contra la salud. Para ello nos indican la constante de velocidad para una reacción de primer orden, donde esa constante de velocidad para el pesticida en el agua es de 0,20 años a la menos 1. El problema nos dice que se tiene una cantidad de pesticida, el cual presenta una concentración de 8 por 10 a la menos 3 gramos por litro, y nos preguntan cuánto tiempo en años debe de pasar para que el pesticida deje de ser un problema ambiental, sabiendo que su límite máximo permitido por ley es 0,5 ppm. Muy bien, entonces nosotros aquí, al saber que la reacción es de primer orden, debemos de utilizar esta ecuación, ¿no? La ecuación de primer orden. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Reemplazando nuestra ecuación, tendríamos aquí que el logaritmo de la concentración final va a ser igual al logaritmo de la concentración inicial menos la constante por el tiempo. Pero aquí el tiempo es lo que nosotros queremos hallar y la constante ya tenemos de dato esa información aquí, 0,20 años a la menos 1. El detalle está en la concentración inicial. La concentración inicial que tenemos es de 8 por 10 a la menos 3 gramos por litro. Y para que sea la concentración final y sea permitido y no sea un problema, tiene que ser este valor, 0,5 ppm. Recordar que el ppm es miligramo por litro. Así que las unidades de concentración tienen que ser las mismas. Vamos a transformar aquí gramos y colocamos aquí miligramos. Y mili vale 10 a la menos 3. Por lo tanto,
esta concentración inicial sería 8 por 10 a la menos 3 sube con más 3, prácticamente sería simplemente 8 miligramos por litro. Y eso es igual a 8 ppm. Ya que tenemos en la misma unidad, ahora solo es reemplazar. El logaritmo natural de la concentración de A. Esto, si nosotros pasamos aquí, pueden operar también de la siguiente manera, ¿no? Por propiedades del logaritmo, se sabe que al tener una resta, esto es igual a menos kt, se sabe que esto es logaritmo de la concentración de una división, ¿correcto? La concentración de A sobre la concentración de A inicial. ¿Correcto? Ahora esto es igual a menos kt, pero si yo invierto, por ejemplo, esto, acá sería inicial y acá final, ustedes saben que esto se vuelve positivo, ¿no? Todo esto es propiedades de logaritmo y ya es positivo. Listo, entonces ahora sí, lo único que hacemos es reemplazar. Logaritmo, concentración inicial, ¿cuánto fue? 8 es la concentración inicial. ¿Cuánto es la concentración final? La concentración final que nosotros queremos para que ya no sea un problema y sea de acuerdo a lo que establece la ley, sería 0.5. 8, 0.5 y esto es igual a la constante que es 0,20, ¿correcto? Que esto es años a la menos 1 multiplicado por el tiempo. Entonces de aquí vamos a despejar el tiempo y sabemos que ese tiempo ya nos va a salir en la unidad que nos están preguntando, que es años, ¿no? Muy bien, entonces este logaritmo de 8 entre 0.5, colocamos aquí logaritmo de 16, que sería 2 a la cuarta, y eso es igual a 0.20 por el tiempo. De aquí, propiedades de sombrerito de logaritmo, esto es 4 por logaritmo de 2, esto es igual a 0.20 por el tiempo. Logaritmo de 2, 0.7 multiplicado por 4, eso sería 0.7 multiplicado por 4, sería 2.8. Y dividido entre 0.20, ya tenemos el tiempo en años y eso sería 14 años. Y eso es la respuesta, ¿no? Importante aquí estas fórmulas, chicos, ¿ya? Saber bien cuándo es de orden 0, de orden 1, de orden 2, qué es lo que se cumple y cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. Alternativa Barco. Pregunta número 3. Nos presentan la siguiente reacción. Tenemos las gráficas del logaritmo de la concentración de ese clorometano versus el tiempo y la concentración de la inversa de la concentración versus el tiempo. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1 dice, al tiempo de los 800 segundos la concentración del 1-clorobutano cae al 20%. Inicialmente tenemos aquí la reacción química, ¿correcto? El cual sería 1 sobre la concentración 10. Entonces, en ese tiempo igual a 0 segundos, la concentración de la sustancia o la inversa de la concentración es igual a 10, de las cuales aquí podemos calcular esa concentración inicial que sería 1 sobre 10, 0.1 molar, ¿no? Eso sería la concentración inicial en el cual comienza la reacción. Y al cabo de 800 segundos, ahí por ejemplo observamos en los 800 segundos aquí, la concentración o la inversa de esa concentración sería igual a 50. Entonces la inversa de la concentración final, ¿correcto? Aquí vamos a colocar inicial. Esa final va a ser igual a 50, de los cuales aquí podemos determinar que esa concentración final 1 sobre 50, eso es 0.02. Hasta esa concentración
estaría bajando esa reacción. Ahora, ¿qué porcentaje pertenece este 0.02 con respecto al inicio? Calculamos aquí, ese porcentaje sería igual entonces a 0.02 con respecto al valor de 0.1 multiplicado por 100. Y aquí podemos ver que ese porcentaje es 20%. Así que sí, el primer enunciado es correcto. La reacción es de segundo orden con respecto al 1-clorobutano. Recordemos que en una reacción de primer orden, cuando se trabaja con el logaritmo de la concentración, que es en este caso, por ejemplo, esta gráfica, versus el tiempo, esa reacción es lineal, ¿no? Y por ello podemos decir que corresponde a una reacción de orden 1. Así que dice, la reacción es de segundo orden. No, esto es incorrecto. Eso es falso. Y finalmente nos preguntan por la constante. En el caso de las reacciones de primer orden, la pendiente de esa recta corresponde a la constante de velocidad. Entonces aquí, si nosotros calculamos la pendiente, puedes tomar cualquier punto, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, aquí con 3 valores de estos puntos. 2.5, por ejemplo, aquí, hasta 3.5. Un poquito aquí. Y de aquí ya podemos determinar ese eje X, ese eje Y, y eso sería la pendiente, ¿no? ¿Cuánto sería este espacio, esta longitud? 3.5 a 2.5, aquí tendríamos 1. Y aquí se tendría 100, 500. No, sería más aquí, ¿no? No es 500, es 600, ¿no? Porque la curva es hasta aquí, hasta este punto. Entonces aquí es 600. Entonces todo esto sería 100, 600, todo esto sería 500, ¿no? Que es la pendiente. Por lo tanto, 1 sobre 500, esto sería la constante 1 sobre 500, que sería igual a 2 por 10 a la menos 3. Y todo negativo porque la pendiente está en posición negativa, ¿no? La recta está invertida, ¿no? Entonces, cuando se tiene una recta de este tipo, la pendiente es positiva. Pero si tenemos una pendiente de esta manera, una recta de esta manera, entonces la pendiente es positiva, ¿no? En este caso es negativo. Dice, la constante cinética es 2 por 10 a la menos 4. No, eso sería incorrecto. Bien, la respuesta entonces verdadero, falso, falso. La alternativa aquí sería la clave avión. Número 4. Nos dicen aquí, la constante cinética aumenta con la temperatura, ya que las moléculas poseen mayor energía y colisionan más eficazmente. Esta relación se describe mediante la ecuación de Arrhenius. Arrhenius nos presenta la ecuación, el cual nos permite a nosotros relacionar la constante con la energía de activación, ¿no? Acá nos dice, al respecto se sabe que la reacción de reacomodo del metil sonitrilo posee una energía de activación de 1,66 kJ por mol y que a una temperatura de 227 grados Celsius posee una constante cinética de 6,2 por 10 a la menos 4. Entonces nos presenta una energía de activación y nos indica que a esta temperatura tiene esta constante de constante cinética. Con respecto a ello, nos piden determinar la constante cinética en segundos, así como la que nos han indicado de dato, pero en este caso cuando la temperatura sea 127 grados.
Entonces, a partir de esta ecuación de Arrhenius que relaciona la energía de activación con la temperatura, se obtiene la siguiente ecuación. La relación dice que el logaritmo de dos constantes va a ser igual a menos la energía de activación sobre el R, que es la constante de los gases, multiplicado sobre 1 sobre la temperatura 2, que va a ser en este caso la información que tenemos de la constante 2, menos 1 sobre la temperatura de la constante 1. Tenemos toda la información, esto vendría a ser temperatura 1, constante 1 y esto es la energía de activación. Lo que tendríamos que hacer es simplemente reemplazar. La constante 2 a 127 es lo que nos estarían preguntando. Lo colocamos X. Constante 1, 6,2 por 10 a la menos 4. Energía de activación 166. Aquí, ojo, kilojoule. Tenemos que colocarlos en joule, la energía de activación. Por eso se multiplica por 10 al cubo. Joule por mol sobre la constante. La constante de los gases aquí se utiliza 8,3. ¿Ok? Es la constante que utilizamos para trabajar con las unidades de joule. 1 sobre la temperatura 2, que sería en este caso 127 más 273 a Kelvin y 227 más 273 a Kelvin. Y de aquí operamos todo esto, eso es igual a 10, a menos 10, y aplicamos aquí de acuerdo al dato que tenemos, ¿no? Vamos a aplicar el logaritmo neperiano, la inversa, que viene a ser SE a la menos SE a la 10. Entonces acá multiplicamos por el épsilon, acá multiplicamos por ese épsilon y propiedades del épsilon. Acá sería E elevado a la menos 10. Esto desaparece, así que nos quedamos X sobre 6,2 por 10 a la menos 4 igual a épsilon menos 10. Despejamos ese valor de X y tendríamos ese 6,2 por 10 a la menos 4 multiplicado por épsilon a la menos 10. Pero tenemos el dato del épsilon a las 10, así que propiedades de aquí, de ese épsilon, invertimos y ello se vuelve E a la 10 y por lo tanto ya tendríamos esa relación, ¿no? Para poder operar y ese valor de la constante 2, que es lo que nos estaban preguntando, sería 3,1 por 10 a la menos 8. Aquí la respuesta sería la alternativa avión. Esto es la ecuación de Arrhenius cuando se trabaja esa energía de activación con dos temperaturas y dos constantes. Pregunta número 5, tenemos las siguientes etapas de las reacciones. Nos dice paso 1, paso 2 y la reacción global. Nos indica que el paso 1, por ejemplo, corresponde a una etapa lenta y el paso 2 a la etapa rápida. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La reacción es de orden 1 con respecto al NO2. Cuando nosotros hablamos de la ley de velocidad, esto, por ejemplo, cuando tenemos reacciones que tienen más de un paso, corresponde a reacciones complejas. Y en las reacciones complejas, para determinar nuestra velocidad de reacción, nuestra ley de velocidad, vendría a ser la constante por la concentración, en este caso, del NO2 elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, multiplicado por la concentración del NO2 aquí, que también sería 1. Entonces, prácticamente como son los mismos, esto sería velocidad, la constante, por la concentración del N2 elevado al cuadrado. Y esto significa que el orden de la reacción, ¿no? La ley de velocidad que estamos calculando ahora, nos indica que el orden del NO2 sería no de orden 1, sino es de orden 2. Esto sería entonces falso. Hay que recordar que la ley de velocidad siempre es determinada por la etapa lenta. El NO3 es un intermediario de la reacción. En la primera reacción, yo obtengo NO3 y NO. En la segunda reacción se repite el NO3. Aquella sustancia que se repite, que trabaja en el inicio como reactante, como producto y luego como reactante, se conoce como sustancia intermediaria.
Así que esto sería verdadero. El NO3 sería una sustancia intermediaria de dicha reacción. Y luego nos dice la velocidad de desaparición del NO2 es el doble que de la formación del NO. Para poder nosotros relacionar las velocidades de reacción, por ejemplo, según la ecuación global, tendríamos aquí que esto es 1, aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 1. Quiere decir que la velocidad de reacción del NO2 sobre su coeficiente que es 1 va a ser igual a la velocidad de reacción del CO sobre su coeficiente que es 1, y esto es a la velocidad del NO sobre su coeficiente que es 1, y esto es igual a la velocidad del CO2 sobre su coeficiente que es 1. Entonces podemos observar que las velocidades de reacción para el NO2 y para el NO son iguales, ¿no? Aquí, perdón, son iguales, ya que sus coeficientes son 1. Así que este último enunciado sería verdadero, perdón, falso porque acá dice que es el doble y estamos viendo que es de 1 en 1. Y nuestro resultado aquí sería falso, verdadero, falso, la alternativa casa. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente hay que observar esa etapa lenta para poder determinar la ley de velocidad. Los intermediarios, que son aquella sustancia que se forma en la primera etapa y reacciona en la segunda etapa. Y para poder analizar cómo es la velocidad. De velocidad de desaparición se habla para los reactantes, ¿no? Por ejemplo, el NO2 es una velocidad, va a tener velocidad de desaparición porque se va consumiendo, así como el monóxido. Pero los que van apareciendo son el NO y el CO2, entonces por eso se llama velocidad de aparición. Muy bien, entonces aquí la respuesta sería casa. Pregunta número 6. Nos dicen que a esta temperatura la constante de equilibrio de presiones va a ser igual a 50 para dicha reacción. Es una reacción reversible y exotérmica. Quiere decir que tiene calor aquí en los productos, libera calor, ¿no? Esa es una característica de las exotérmicas. Donde el hidrógeno reduce al yodo, el yoduro al hidrógeno y nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. En el primer enunciado nos dice, el equilibrio se desplaza a la derecha si se aumenta la temperatura. Si nosotros, de acuerdo a la condición del problema, nos está diciendo que aumentemos la temperatura, para que pueda mantenerse esa reacción en equilibrio, lo que tendría que buscar el sistema es disminuir la temperatura. Y si nosotros observamos en nuestra reacción, para poder disminuir la temperatura, o bien vamos hacia la derecha o bien vamos hacia la izquierda. Y por ello es importante saber dónde está el calor. El calor está aquí. Si nosotros vamos a la derecha, lo que hacemos es estar incrementando esa temperatura. Pero nosotros queremos que baje. Así que ¿para dónde tendríamos que ir? Tendríamos que ir hacia los reactantes para que pueda disminuir la temperatura y equilibrar. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda y acá nos dice hacia la derecha. No, eso es falso. Enunciado número 2. ¿Qué dice el número 2? Si se reduce la presión, el equilibrio se desplaza a la izquierda. Si nosotros reducimos la presión según la condición del ejercicio, para mantener el equilibrio lo que tenemos que hacer es aumentar la presión. Pero ¿cómo se aumenta la presión? La presión se aumenta cuando aumenta el número de moles. ¿Ok? Aumenta el número de moles, pero solo las moles que son gaseosas. Entonces, si nosotros observamos en la reacción química, mira, acá tú tienes 1, acá tú tienes 1 y acá tú tienes 2. Todos están en el estado gaseoso, ¿correcto? Así que en los reactantes yo puedo ver que aquí 1 mol más 1 mol son 2 moles de estado gaseoso y en los productos son 2 moles de estado gaseoso. Entonces aquí, como puedes ver,
yo tengo que ir hacia donde hay mayor número de moles. Y las dos moles están iguales. Entonces no va a haber un equilibrio a la derecha o a la izquierda, porque el número de moles es lo mismo. Por lo tanto, aquí simplemente no se va a ver afectado cuando exista la reducción de la presión. ¿Ok? Entonces, ¿se reduce la presión y el equilibrio se desplaza a la izquierda? No, falso. No hay desplazamiento del equilibrio porque las moles son iguales. Y finalmente, en el punto número 3, que dice, si se introducen 2 moles de cada reactante y 4 moles del producto en un recipiente de 1 litro, para alcanzar el equilibrio, la reacción debe desplazarse hacia la derecha. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular que la constante sería igual a ¿qué? A la concentración de los productos del HI elevado al cuadrado sobre la concentración de hidrógeno elevado a la 1 por la concentración del yodo elevado a la 1. Y tenemos todos esos datos, ¿cierto? Ya que la concentración de HI nos dice son 4 moles del producto, 4 al cuadrado, sobre la concentración de hidrógeno, que son 2 moles de cada uno, 2 de hidrógeno y 2 del yodo. 4 por 4, 16, ese valor de la constante, aquí sería entonces 16 entre 4. Ese valor sería, como son en este caso las concentraciones, sería igual a 8, ¿correcto? 16 entre 4 sería igual a 8. Entonces, esta constante, como podemos observar para ver para dónde se va a desplazar, con respecto a lo que tenemos aquí en el equilibrio, que es 50, ¿no? Tenemos aquí que comparar. Este resultado, puedo también decir, es una relación Q, por ejemplo, ¿no? También algunos libros lo colocan de esa manera y se analiza de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener 3 casos. Por ejemplo, cuando Q es menor que la constante de equilibrio, cuando Q es igual a la constante de equilibrio, ¿no? O cuando Q es mayor que esa constante de equilibrio. Si, por ejemplo, Q, ¿qué es Q? Q es la relación de los productos sobre los reactantes. Entonces, si Q es menor que esa constante, ¿correcto? Quiere decir que tiene que aumentar la cantidad de los productos para poder alcanzar el equilibrio, ya que esta relación es pequeña. Entonces, al ser pequeña, en este caso, por ejemplo, 8, que es menor que 50, ¿no? 8 menor que 50, para que yo alcance el equilibrio tengo que llegar a ese 50. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ese valor aumente? Tiene que aumentar los productos y eso significa que el desplazamiento va hacia la derecha. Cuando la concentración, cuando ese valor de Q y la constante son iguales, entonces ahí no hay problema, decimos que la reacción se encuentra en equilibrio, pero si Q, por ejemplo, es muy alto ese valor, entonces si este valor es muy alto, necesitamos que disminuya. Y para que pueda disminuir, tiene que aumentar la concentración de los reactantes para que este valor disminuya y por lo tanto el desplazamiento tendría que ir hacia la izquierda. Entonces nos dice, al introducir todas estas condiciones y el resultado ser 8, estamos en el primer caso, donde el valor es menor que la constante y por ende para alcanzar el equilibrio debe de desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, esto es correcto, falso, falso, verdadero. La respuesta aquí sería la alternativa enano. 7. Se tiene la siguiente reacción química. Aquí se observa el carbono en el estado sólido, el agua en el estado gaseoso, el CO y el hidrógeno gaseoso. Es un proceso redox utilizado en la generación de gas de hidrógeno y nos dice que la constante
de equilibrio Kp a 800 grados Celsius es de 14 atmósferas a la -1. Al respecto, si se alimenta el sistema hasta que las presiones iniciales sean, nos dan de dato aquí, 1 atmósfera para el monóxido, 6 atmósferas para el hidrógeno y 2 atmósferas de agua, y 1 kilogramo de carbono. Determine la relación entre las presiones parciales en equilibrio del hidrógeno y del monóxido. Muy bien, entonces nos están preguntando la relación de las presiones parciales del hidrógeno y la presión parcial del monóxido. Esto es lo que nos tenemos que calcular. Ahora, para calcular esas presiones parciales, necesitamos saber cuál es esa presión en el equilibrio, ¿correcto? Esta reacción se encuentra en el equilibrio, serán esos valores que nos han indicado. Nos dice que la constante de equilibrio es 14. Entonces, para que para que esa reacción se encuentre en equilibrio, si yo calculo ese valor de Q, ¿no?, que viene a ser la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes, y ese valor de Q que voy a calcular, que se conoce en realidad como la constante, solo que aquí le pongo el valor de Q para que ustedes puedan distinguir, ¿no?, y no poner en ambos casos que estoy hablando sobre la constante de equilibrio. Si ese valor de Q, que es la relación de productos sobre reactantes, es igual a la constante de equilibrio, ¿no?, entonces nosotros podemos decir que sí, la reacción se encuentra en equilibrio. Si no, lo mismo que hemos visto en los ejercicios anteriores, que puede ser mayor o menor, entonces ahí tendría que haber un desplazamiento hasta que alcance el equilibrio. Calculamos entonces ese valor de Q, que sería los productos. En el caso de los productos, sería el valor de la presión parcial, en este caso la presión parcial del monóxido, multiplicado por la presión parcial del hidrógeno, todo sobre la presión parcial del agua. Y no considero el carbono. ¿Por qué? Porque recuerda que si está en el estado sólido, si está en el estado líquido, ellos no participan de la constante de equilibrio. Teoría, solo serían los acuosos y los gaseosos. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto es la presión del CO? Del CO nos dicen que es 6. ¿Cuánto sería aquí? Del hidrógeno, iniciales sean 1 del monóxido, 6 del hidróxido, entonces es 1 por 6 y 2 del agua. Podemos ver que esa relación es 3 y es menor a la constante de equilibrio, entonces quiere decir que nuestra reacción no se encuentra en equilibrio. Y vamos a plantear, por lo tanto, nuestra ecuación, ¿no? Tenemos aquí el carbono más el agua, que se va a encontrar en equilibrio produciendo monóxido e hidrógeno. Pero recuerda que solo participa agua, solo participa CO y participa hidrógeno, ¿no? Muy bien, ¿cómo es la forma de operar aquí para poder alcanzar el equilibrio? Inicialmente se coloca todo lo que se tiene, todo lo que va a reaccionar y todo lo que va a quedar en el equilibrio. Esto es lo que se coloca. ¿Cuánto se tiene al inicio de agua? Al inicio del agua el dato fue de 2 atmósferas. Del monóxido nos dice que es 1 atmósfera y para el caso del hidrógeno son 6 atmósferas. ¿Cómo es que reaccionan? Reaccionan en función a la proporción estequiométrica, ¿ok? Aquí, por ejemplo, es 1, aquí es 1, aquí es 1, entonces será menos porque es un reactante, se va a consumir, sería menos X. Acá también sería en la proporción 1, 1, X, X, solo que es positivo porque son productos y son los que se aumentan. Esta es la forma que nosotros vamos a calcular en las reacciones para saber cuánto es las concentraciones en el equilibrio cuando nos dan de dato las concentraciones o presiones iniciales como este problema.
¿Y cuál sería entonces esa relación del equilibrio? Tendría que sumar 2 menos X para el agua, 1 más X para el monóxido y 1 más X para el hidrógeno. Y con esto, chicos, yo ya puedo calcular la constante de equilibrio, ¿no? O perdón, el valor de X. ¿Por qué? Porque sabemos de dato que la constante de equilibrio es 14. Entonces, ese 14, que es la constante de equilibrio Kp, viene a ser igual a la concentración del hidrógeno elevado a la 1 por la concentración del monóxido elevado a la 1 sobre la concentración del agua. Una vez más, el carbono no entra por ser un sólido. ¿Cuánto es ese valor de Kp? 14 es igual, y aquí se reemplaza. El hidrógeno en el equilibrio, 1 más X. El monóxido en el equilibrio, aquí, perdón, no es 1, aquí es 6, aquí es 6 más X. Entonces aquí es 6 más X para el hidrógeno, 1 más X para el monóxido y todo dividido entre el agua, que sería 2 menos X. Y de acá, chicos, esto ya es matemática. Aquí el valor de X es igual a 1. Si X es 1, entonces 2 menos 1, aquí sería la presión de 1. Aquí sería 1 más 1, esto es 2. Y 6 más 1, esto es 7. La relación entonces que nos estaban preguntando, que era la presión parcial del hidrógeno y del monóxido. Del hidrógeno, 7, la presión parcial del hidrógeno sobre la presión parcial del monóxido. 7 en el equilibrio sobre el monóxido, que es 2. Y ese resultado nos da la clave avión, que sería una relación de 3.5. Eso sería la forma de resolver este ejercicio número 7. Pregunta número 8. Cuando se hierve el agua en una tetera, se forma a la larga una costra de sarro que se compone principalmente por carbonato de calcio, el cual es un sólido muy poco soluble, y su proceso de disociación, su constante de equilibrio, en este caso sería 4,5 por 10 a la menos 9 molaridad al cuadrado. Y se lleva a cabo la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos el carbonato de calcio, que se disociaría en el ion calcio y en el ion carbonato. Vamos a calcular entonces cuánto serían las concentraciones en el equilibrio. Inicialmente, aquí lo que va a reaccionar y lo que vamos a encontrar en el equilibrio. Inicialmente no vamos a tener nada, ya que como son productos, esto se tiene que disociar. Y la proporción aquí sería de 1 en 1, de acuerdo a la estequiometría, x más 1 más un x y un x, porque es de 1 a 1. Quiere decir entonces que en el equilibrio vamos a encontrar sólido no participa de la reacción, sería aquí x y aquí sería x. ¿Y qué vamos a hacer? Aplicar la constante, ¿no? Según lo que nos indican aquí, que la constante sería igual a 4,5 por 10 a la menos 9 molaridad al cuadrado. Pero ¿a qué es igual la constante? A la concentración de carbonato por la concentración de calcio, ¿no? Reemplazamos los valores de la concentración de ese ion carbonato y de ese ion calcio, sería x por x, sería x al cuadrado, es la concentración. Y de aquí podemos ver que la raíz cuadrada de 45, esto sería 4,5 por 10 a la menos 9, es lo mismo a decir 45 por 10 a la menos 10. Sacamos raíz aquí, raíz cuadrada sería 6.7 multiplicada por 10 a la menos 5. Eso sería el valor de la concentración de estos iones calcio y carbonato. Pero sabemos que la concentración, que es lo que acabamos de determinar,
es la molaridad, es el número de moles. La molaridad es el número de moles sobre volumen, que es lo que acabamos de determinar nosotros. Pero ¿cuánto es lo que se tendría aquí el número de moles de esta sustancia si se tienen estas concentraciones? Entonces, aquí nosotros, si tenemos la molaridad, que es número de moles sobre volumen, queremos hallar el volumen, la molaridad que acabamos de determinar es 6,7 por 10 a la menos 5, y esto es igual al número de moles. Pero ¿cuánto es ese número de moles que se tiene? De acuerdo a nuestra información, la muestra es de 6,7 milimol de carbonato de calcio, así que como es de 1 a 1, va a ser la misma cantidad de mol del ion calcio y del ion carbonato. 6,7 por 10 a la menos 3 moles, transformándolo, retirando ese milimol. Listo, entonces de aquí ya podemos ver que ese volumen sería igual, en unidades de litros, sería igual a 100 litros. Y eso sería nuestra respuesta en esta pregunta número 8. Alternativa dado, ¿ok? Listo, chicos, espero que esté claro. Si tienen preguntas, es escribir en los comentarios para poder ayudarlos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.